Flaxo Ecuador abre su oferta de maestrías con 14 programas de excelencia en antropología, antropología visual, comunicación, desarrollo territorial rural, economía, estudios socioambientales, estudios urbanos, género, política comparada, políticas públicas, relaciones internacionales, sociología, sociología política. Ofrecemos becas y asistencia financiera. Postula hasta el 31 de mayo en www.flaxo.edu.es. El aprendizaje no tiene límites. Tu posgrado en Flaxo. La Reforma Protestante es uno de los acontecimientos históricos más relevantes de la humanidad, pues a partir del cuestionamiento de Lutero emergen nuevos significados, críticas y transformaciones sobre las cosmovisiones y prácticas monopólicas, no solo en términos religiosos, sino también políticos y económicos. Todo ello ha desencadenado en una forma alternativa de darle sentido al mundo político, cada vez más convulsionado en América Latina. Mi nombre es Giovanni Córdoba y hoy en Son Politicón dialogaremos sobre los cristianos protestantes en la política. Bienvenidas, bienvenidos. Se cargarán a la República del Ecuador. ¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato. Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. Podemos reformar la Constitución y poner reelección indefinida. Conversando sobre los significados del quehacer político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón. Así es, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Son Politicón. El día de hoy, jueves 12 de abril, precisamente mañana es ya Día del Maestro, así que un saludo. Y también fiestas de Cuenca, me dicen acá el compañero Javi Macas, a quien agradecemos que nos colabore en los controles y en la producción audiovisual. Y bueno, a un día del Día del Maestro, bueno, un saludo desde ya a los profesores de Flaxo, Ecuador, igualmente a todos los profesores de la República. Bueno, para el día de hoy en Son Politicón, antes de iniciar el programa, pues recordarles que nos pueden seguir e interactuar con alguna pregunta o algún cuestionamiento sobre el tema a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como @FlaxoRadio, en Instagram como Flaxo Radio, en YouTube como Flaxo Radio y en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Igualmente pueden escuchar a través de www.flaxoradio.es, así que ya lo saben. Y bueno, para el día de hoy tenemos un invitado, nos acompaña el día de hoy David Simba, él es comunicador social por la Universidad Central del Ecuador, es maestrante de la Maestría de Investigación en Política Comparada de Flaxo Ecuador y vocero del colectivo META, Movimiento Ético Transformando al Ecuador. Bienvenido David, ¿cómo estás? Gracias Giovanni por la invitación, un saludo a todos los oyentes de esta radio y también un saludo a todas las personas que siguen pues estos temas tan interesantes. Por supuesto. Y traemos a colación y nos pareció muy importante hablar sobre los cristianos protestantes en la política, precisamente desde un contexto internacional. Vamos a dividir esta entrevista en algunos ejes, ¿no? Vamos primero a hablar acerca del contexto latinoamericano, internacional, cómo se está posicionando como tal la política y la participación en la política de los cristianos protestantes. Luego vamos a hablar acerca del tema de género que me contabas, David, que es uno de los detonantes también y es algo muy sensible, por así decirlo, en estos temas, para finalmente recaer en el tema específicamente del país, en el tema ecuatoriano. Así que bueno, yo te quiero preguntar y sobre todo en base a los últimos acontecimientos, ¿no? Todos sabemos que realmente la participación de los cristianos en las elecciones en Costa Rica fue muy determinante y ya se ve como que una irrupción política súper fuerte, ya no es un grupo minoritario, tal vez como algunos lo percibían, sino que ya tienen un poco la participación más apuntalada. Entonces, ¿cuál es tu radiografía acerca de la participación de los políticos cristianos protestantes en toda la región? Sí, Giovanni, precisamente quisiera abrir la entrevista con una frase de un artículo en el New York Times que indica lo siguiente. Dice, el New York Times asegura en uno de sus artículos que tales iglesias, hablando también de la comunidad cristiana, están transformando la política como ninguna otra fuerza en el momento. No solamente es el fenómeno de Costa Rica,
sino de varios países en América Latina, en la región. Tenemos, por ejemplo, a un país como Guatemala, donde el presidente Jimmy Morales también es un cristiano evangélico, y pues está ya en funciones como presidente. Tenemos también en el caso de Venezuela a un candidato como el pastor Javier Bertucci para las elecciones en Venezuela. Y este es un fenómeno que se repite a lo largo de América Latina, con candidatos para presidentes, con candidatos para la Asamblea, el Senado, y para autoridades también locales, ¿no? Eso vemos esto un fenómeno regional. Existen varios partidos políticos evangélicos que, si bien es cierto, no tienen una participación mayoritaria, tienen una participación importante. Y como en el caso de Costa Rica, pues un partido que inicialmente tenía el 1% antes de las elecciones, llegó a ser prácticamente la segunda fuerza política en Costa Rica, básicamente por una coyuntura específica. Sin embargo, pues el candidato Fabricio Alvarado remontó en las elecciones desde los últimos puestos, donde tenía más o menos un 3% de apoyo, a ser el mejor punto en la primera vuelta, ¿no? En la segunda vuelta pues no alcanzó a ganar la presidencia, pues, pero hay una participación importante. Hay 14 personas que van a la Asamblea en Costa Rica, y pues es un fenómeno bastante interesante. Precisamente la participación de Fabricio Alvarado, que es del Partido Restauración Nacional, me parece que es... tiene una ideología, ¿no? Cristiana evangélica, por supuesto, y defendían el tema de la familia tradicional y todo esto. Hay una explicación, ¿no? Dicen que esto realmente fue bien pensado para atraer a los sectores más conservadores de Costa Rica y poder ahí aglutinar el voto duro. ¿Es así realmente cómo funcionó? ¿O tú lo ves como un... no sé cuál es la estrategia, ¿no? Si realmente... optar por acumular esos votos de los sectores más tradicionales, más conservadores, o plantear una propuesta totalmente distinta dentro del ámbito político, ¿no? Claro, mira, Giovanni, para poner un poco en contexto de qué se trata la representación política de los cristianos, hablemos un poco de datos. Se estima que en América Latina somos aproximadamente el 20% de la población, los cristianos protestantes evangélicos. Es decir, unas aproximadamente 100 millones de personas, ¿sí? Por lo tanto, somos un grupo que, aunque todavía es una minoría, tiene una presencia súper importante. Por lo tanto, claro, hay temas transversales y coyunturales como los que tú has señalado, tema de la familia, etcétera, que hacen que de alguna manera se activen un poco las fuerzas políticas en la comunidad evangélica o cristiana. Sin embargo, no es un fenómeno nuevo. O sea, vemos históricamente desde la Reforma Protestante, o si queremos irnos incluso más allá, ejemplos en la misma Biblia de gente que pues tenía fe y participaba en política. Hablando ya un poco más cercano, la Reforma Protestante produjo un montón de cambios políticos. Hay países como por ejemplo Estados Unidos, que pues es mayoritariamente protestante, donde pues los protestantes tienen, por el mismo hecho de ser mayoritarios, participación política siempre, ¿no? Ahora, esto de que los cristianos hay una constante relación que se hace hacia el sector de la comunidad cristiana con sectores conservadores y de derecha, sobre todo. Y bueno, tal vez es una visión un poco limitada sobre lo que realmente es la comunidad cristiana, porque la comunidad cristiana es muy heterogénea. Dentro de la comunidad o incluso en la iglesia cristiana hay muchísimas denominaciones, no es una estructura jerárquica como tal vez se la conoce en la iglesia católica, exactamente, donde hay un papa y bueno, hay una jerarquía, ¿no?, debajo de él. En la iglesia cristiana, evangélica o protestante, no existe esta jerarquía. Existen tal vez jerarquías denominacionales, pero es una iglesia muy heterogénea, con diversos actores, diversas creencias. Compartimos una ideología, digamos, central. Sin embargo, hay muchas diferencias de formas, ¿no? Por lo tanto, hace que el fenómeno político sea distinto. Y haya una diversidad, un pluralismo ideológico también dentro de las mismas comunidades cristianas.
Es decir, tú vas a encontrar dentro de la comunidad cristiana gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro, gente que apolítica. Hay gente que piensa que el cristiano debe estar en política, hay gente que piensa que no debe estar en política porque es un campo corrupto, un campo malo, tal vez moralmente. Entonces hay visiones completamente diversas. Y claro, esta asociación que se hace a la comunidad cristiana con el conservadurismo, o con la derecha sobre todo, porque ahora es como, hay muchos comentarios. Se vincula porque ahora hay un giro hacia la derecha y entonces parte de ese giro a la derecha lo promovemos, o la iglesia es parte de ese giro. Y bueno, en realidad hay que ampliar un poco más este tema, ¿no? Porque hay en apariencia una vinculación de grupos cristianos evangélicos a la derecha. Porque lamentablemente, digamos lamentablemente, la izquierda, por ejemplo, esto es una opinión personal, se ha desviado un poco de los valores sociales que tradicionalmente tenía, la lucha social, la lucha por la igualdad social, por las condiciones económicas favorables, iguales para todos, y ha tomado luchas o consignas que chocan un poco con los valores del cristianismo, ¿no? Como son los temas de género, temas relacionados, por ejemplo, al aborto, etcétera, que son temas delicados, ¿no? Pero obviamente al ser contrarios al tema valores, son valores contrarios, antagónicos, hace que, digamos, la comunidad cristiana se apegue un poco más a sectores de derecha en donde se respetan más estos valores. Sin embargo, por ejemplo, por hablarte de un caso específico acá en el país, que al final un poco hablaremos de lo que pasa en el Ecuador, pero la poca participación que había de cristianos en la política. Acá en el Ecuador hay una representación, bueno, que es mínima, pero dentro del conjunto es importante, que ha estado con el gobierno anterior, realmente con Alianza País, que o sea, pudo aglutinar a ese sector. Sí, pudo aglutinar de alguna manera, siendo, digamos, de izquierda o denominándose de izquierda. Entonces no es tan verdad que seamos de derecha siempre. Hay, como te digo, diversos enfoques, diversas posturas sobre este tema. Pero claro, la ideología, digamos, o la creencia, los valores del cristiano sobre temas como familia, etcétera, hacen que pues sean superiores al tema político. O sea, el tema para valores para nosotros es un tema superior al tema derecha-izquierda. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la prioridad del cristiano protestante en política? ¿El tema de los valores o el tema, bueno, yo sé que vas a decirme que van a ir a la par, ¿no? Pero ¿cuál es el principal? ¿El tema de los valores? Es decir, un poco corregir, por así decirlo, los valores que ustedes critican, que hay en la sociedad, o el tema de como tú decías, del bienestar social, ¿no? De la ayuda social, de ver por el otro. Claro, a ver, hablemos de qué clase de valores hablamos. Por supuesto, ahora se ha mediatizado el tema que los cristianos únicamente defendemos los valores de la familia. Y de cierta manera esta crítica hay que hacer una autocrítica y tiene cierta razón. Es decir, los cristianos, como hablemos de dos escenarios, ¿no? Los cristianos en la política y los cristianos normales, que tienen una vida normal. El cristiano laico, que no está metido en nada más que en su vida normal. Claro, se critica un poco que la iglesia o los cristianos únicamente salen a las marchas y todo en contra de los temas de familia, pero no dicen mucho o no hay mucho aporte en otros temas, como los temas de la corrupción, temas de desigualdad, temas de violencia, etcétera. Y de cierta manera, pues... Es verdad, ¿no? Es verdad, claro, por supuesto, porque no porque no compartamos esos valores, no porque no tengamos esos valores. Por ejemplo, uno de los valores que tenemos como cristianos, independientemente de si somos políticos o no, uno de los valores que nosotros tratamos siempre de tener, porque el ser cristiano no es que te convierte en una persona perfecta, te convierte en una persona que lucha por vivir una vida coherente a tus valores, a tus principios. Por ejemplo, uno de los valores podría ser la honestidad, la honradez. Entonces, obviamente, si tú tienes estos valores, un cristiano normal, un cristiano político también lo va a tener como parte de su formación. Sin embargo, estos valores no se han defendido, no se han difundido, no se han hecho marchas, no se ha hecho nada en realidad por que prevalezcan o por defender estos valores en la sociedad.
Pero eso se debe a otro fenómeno, a que la iglesia no ha tenido movilidad política, ¿sí? Que es precisamente una de las cosas que hoy está ocurriendo. Que el detonante ha sido el tema de los valores, sí es verdad. Quizás lamentablemente ha sido de esa manera, que tengamos que movilizarnos por un tema ya muy coyuntural, porque la iglesia cristiana tendría que tener una voz política, tendría que tener una postura política. Lamentablemente eso se debe a muchos factores. Uno de los tantos factores es, como te decía al inicio, esta heterogeneidad de la iglesia evangélica, que no está representado por un ente. No hay por ejemplo, aquí en el Ecuador no hay un cuerpo de pastores. Existen varios gremios, digamos, en estos sectores, pero están dispersos. Están dispersos, exactamente. Entonces es muy difícil tener una voz fuerte, articulada políticamente. Entonces eso un poco ha frenado, ha inmovilizado políticamente, y por eso es que no se han visto manifestaciones que, aunque las tenemos, valores que aunque los tenemos, no se han difundido. En Costa Rica los candidatos han expresado, abro comillas, las iglesias hemos tenido que asumir roles que le corresponden al gobierno. Esto en base sobre todo a las partes o a las sectores de Costa Rica que están un poco al margen de la obra social, están viviendo situaciones de pobreza en las cuales ha ingresado la iglesia en este país a hacer labor social y de esa manera poder un poco reprimir esta carencia de servicios en estos sectores y también, ¿por qué no?, ganar votos de eso, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, revisando igualmente cifras, veo que, por ejemplo, el fenómeno de la concentración de cristianos protestantes, sobre todo en América Central, es muy fuerte. Mientras vamos bajando para el Cono Sur, pues va bajando un poco. Ecuador tiene un 11%. Entonces, ¿realmente explica esto el tema de que tal vez los cristianos protestantes son más fuertes en países que tienen un poco más de carencias? Claro, a ver, el primer tema, la iglesia en su concepción, en los evangelios y en la palabra, en la Biblia, que es, digamos, el manual por el cual se rige la comunidad cristiana, tú encuentras muchos llamados a la obra social, muchos llamados al tema de ayuda a los huérfanos, a las viudas, a los más necesitados. Jesús mismo dio ejemplos sobre el tema, ¿no? Muchas veces habló de la ayuda que se debe dar a los pobres, etc. Y claro, hay muchas iglesias que cumplen este papel, esta labor. Entonces, en Costa Rica, como tú bien dices, existe un fenómeno donde las iglesias entran a donde el gobierno no entra. Entonces, por supuesto, eso genera en la gente una adhesión, porque ven que se está cubriendo una necesidad, una carencia que el Estado no lo está cubriendo. Y no solo pasa en Costa Rica, pasa en otros lugares. Tomemos de ejemplo Venezuela. El pastor Javier Bertucci, que es ahora candidato, él tiene un proyecto desde hace ya muchos años que se llama El Evangelio Cambia, que lo que hace es precisamente brindar ayuda social, brindar comida, brindar, bueno, varias cosas tiene este programa. Es un programa que está avalado incluso por organismos internacionales. Es un programa súper interesante. Y, por ejemplo, una de las cosas que a este candidato le preguntaban hace un tiempo, ¿no? Le decían, ¿por qué usted reparte en medio de la campaña comida a la gente? No parece eso populismo, demagogia. Entonces él dice, bueno, primero eso ya lo viene haciendo durante muchos años. Y segundo dice, bueno, la gente no come de publicidades, no come de letreros, no come de la pancarta. La gente no vive de eso, la gente vive de otras cosas. Y esta es una práctica que no es coyuntural por las elecciones, sino es una práctica que se ha venido dando durante mucho tiempo, como iglesia, digamos, ¿no? Separado de lo político. Separado de lo político, ¿no? En primera instancia, claro. Este candidato, lo que él indica en sus declaraciones es que, bueno, él siente este llamado, esta inquietud política por la situación de su país, que por supuesto todos sabemos es crítica, ¿no? Sí, y así, digamos, este fenómeno se repite en muchos países, ¿no? Por supuesto. Ahora hablando ya del desenlace de las elecciones de Costa Rica, ¿no? Finalmente no obtuvieron la presidencia. ¿Tú consideras que realmente esto es un signo de que la sociedad todavía está reacia al tema de la política en manos de los cristianos protestantes, o es realmente ya una tendencia que tú crees que va a ir presionando hasta llegar? Sí, yo pienso que en realidad es una tendencia que va a ir incrementándose en el tiempo. Creo que lo que pasó en Costa Rica debe ser una oportunidad para hacer un autoanálisis de lo que no se hizo bien, porque por supuesto hay muchas cosas que no se hacen bien, ¿no?
Aun cuando no se ganaron las elecciones, hay una participación de 14 candidatos que ya están en el Poder Legislativo en Costa Rica, lo cual es una cantidad súper importante. Y adicional a esto, el haber estado como el de haber llegado desde el 3%, es decir, desde la cola, a estar arriba, encabezando las listas, es algo súper importante, súper valioso, tomando en cuenta que la candidatura de Fabricio Alvarado no contó con muchos recursos, una candidatura que empezó con muy poco apoyo en realidad. Yo creo que esto es un fenómeno que se va a ir repitiendo y que nos obliga a los cristianos a prepararnos. Creo que una autocrítica sobre lo que está ocurriendo es que hay muchos esfuerzos por llegar a la política con muy buenas intenciones, pero con muchas carencias en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, dentro de Costa Rica hubieron muchos candidatos que tal vez sabían de liderazgo, conocían de muchas cosas por el tema, la iglesia, digamos, los pastores, etcétera, tienen ciertas capacidades por el manejo diario con la gente, por la ayuda social, pero existen otra clase de cosas, ¿no? Un asambleísta que no sepa de leyes, por ejemplo, es complicado, exactamente. Entonces, esto nos obliga, y eso es una de las posturas que nosotros tenemos y de las pretensiones que tenemos, es profesionalizar y capacitar al cristiano que quiere entrar en política para que se prepare, para que cumpla su función no solamente desde la parte espiritual o, no sé, desde las buenas intenciones o desde los valores, sino también con capacidad técnica. Por supuesto. En el caso ecuatoriano, tuvimos una experiencia en 2013 con el pastor Nelson Zavala por el partido, por el PRE. Sin embargo, en esa lid, pues alcanzaron el 1,5% de la votación nacional. ¿Cómo tú analizas el tema del pastor Zavala? Porque realmente fue un paso por la candidatura un poco criticado, ¿no? Por el tema de que estaba en contra de las nuevas tendencias. Entonces, ¿cuál es la radiografía que ustedes hacen acerca de esa participación ya política de los cristianos protestantes en el Ecuador? Claro, mira, Giovanni, te comento, yo también soy comunicador social y hace unas pocas semanas realicé una entrevista justamente con el pastor Zavala, en donde le preguntaba algunas de estas cuestiones que tú me indicas. Y efectivamente sí, digamos el resultado político fue desastroso, ¿no? Fue desastroso el estar en el último lugar, pues es no haber contado ni siquiera con el voto de los mismos cristianos. Claro, en última instancia es así. En última instancia ni siquiera los cristianos votaron por él. Entonces, claro, ahí habría que revisar muchas cosas. Yo creo que el pastor Zavala tenía muy buenas intenciones. Sin embargo, volvemos al mismo tema que comentaba hace un momento. Quizás la plataforma electoral aquí en el Ecuador, bueno, y en todo lado, no deba ser utilizado para realizar la difusión de un mensaje espiritual que, si bien podemos o no podemos estar de acuerdo, no es el espacio, ¿sí? Creo que hay que aprovechar estos temas electorales para proponer salidas, soluciones a los problemas sociales, económicos, políticos de una sociedad. Entonces creo que en gran parte se debió a eso, que la plataforma electoral que el pastor tuvo, y bueno, él me comentó que fue deliberadamente y fue así, no la utilizó él para llegar a la presidencia, sino para difundir un mensaje que él quería dar. Entonces creo que esa estrategia no fue electoral. Quizás su mensaje se difundió, pero electoralmente fue mala, ¿no? O sea, fue un llamado de él a decir aquí estamos y estamos... sí, más bien a difundir el mensaje que él, pues, que él daba en contra de los temas de género, que él lo dijo en todas las entrevistas que él daba. Pero creo que también fue un error estratégico y político, ¿no? Viéndolo desde el otro lado, ya que yo considero que estos temas, ¿no?, que son controversiales, no se les tiene que enfocar desde el lado del antagonismo, ¿no?, sino más bien desde el lado del diálogo. Nosotros como cristianos somos llamados a eso, somos llamados precisamente a entender a las otras personas, a respetar a las otras personas. Por lo tanto, creo que son temas que, aunque son muy delicados y nosotros tenemos posturas muy claras, esas posturas no necesariamente implican el tener confrontación con otra persona. Recordando un poco al teórico, a Carl Schmitt,
él habla del enemigo político, pero el enemigo político no necesariamente tiene que ser tu enemigo privado, tu enemigo personal. Es un enemigo político, es decir, tenemos visiones contradictorias, pero no por eso nos vamos a odiar. Claro, y ese también es otro tema muy en boga, digamos, el tema del odio y todo que se crea por lamentablemente dogmatismos de parte y parte. O sea, hay que ser muy claro, hay dogmatismos de parte nuestra y hay dogmatismos del otro lado, ¿no? En donde todo lo que se dice es odio, todo lo que se dice es rechazo y no, las cosas no son tanto así. Creo que debemos avanzar hacia plataformas en este sentido de diálogo, en donde los temas que son delicados se puedan discutir y debatir, ¿no? No solamente por sectores antagónicos, sino por la sociedad en su conjunto, porque son temas que afectan a todos, no solamente a uno o a otro. Entonces creo que ese debate debe hacerse mucho más amplio. Por supuesto. El tema puntual, y yo creo que es un poco muy sensible, ¿no? El tema de género. Dentro de toda la sociedad está bien marcado el tema de que hay personas en contra y a favor del matrimonio entre el mismo género, el tema de la homosexualidad. ¿Qué postura tienen ustedes y hablando acerca de este punto? Claro, a ver, nosotros como te indicaba tenemos valores muy, muy claros, en los que creemos, no ahora, históricamente, es decir, este es un fenómeno que digamos, defender los valores no es sencillo de un lado o de otro. Nosotros respetamos, para iniciar, muchísimo a las personas que pues están en esta corriente de género, la gente con diversidad sexual, etcétera. Respetamos mucho. Creemos que el Estado debe garantizar como ciudadanos igualdad de derechos, ¿sí? Consideramos que debe ser así. Sin embargo, vamos a tener siempre encuentros en temas que que trascienden el tema individual, ¿sí? Que trascienden el tema de tu decisión individual sobre tu forma de vida, ¿sí? Y ahí ese es precisamente el espacio en donde entran los debates, ¿no? Los temas como el aborto, los temas como el matrimonio gay o matrimonio homosexual o igualitario, que claro, no solo por el tema del matrimonio, sino como una puerta abierta para la adopción, que estaría involucrado un niño, digamos, o los temas, por ejemplo, de la educación con enfoques de género. Son temas que pues ya no trascienden más allá, trascienden a terceras personas, y son los temas que un poco están en el debate y son los temas polémicos, antagónicos. Sin embargo, como te digo, considero que en democracia no deben caber las imposiciones de un lado ni del otro. Es decir, debe haber una tolerancia mutua. Debe haber una tolerancia mutua, y estos temas, hay otro teórico que es Robert Dahl, él habla de dos condiciones para la democracia, ¿no? Él habla de que pues haya libertad para las elecciones y exista libertad para el debate público. Estas posturas contrapuestas tienen que entrar en el debate público y no son temas que tienen que imponerse ni de un lado ni del otro. Lamentablemente vemos... Deben ser tomadas en cuenta, dices tú. Claro, o sea, debe entrar en un tema, por ejemplo, lo que hemos visto un poco en este último tiempo. ¿Por qué la reacción de la comunidad cristiana frente a temas como estos? La reacción se da básicamente cuando se pretende introducir estas leyes de manera camuflada o de manera no democrática, es decir, un candidato que llega al poder, a la asamblea, a cualquier poder, y ahí descubrimos que tiene esta tendencia o que quiere imponer o que defiende estas formas, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, no es un tema que solo ha debatido democráticamente, que ha sido socializado en conjunto con toda la sociedad, sino que son grupos, tanto del un lado como del nuestro, que están ejerciendo poder. Entonces son temas que yo creo que deben entrar en un debate más profundo. Claro. Y verlo no solamente desde el lado, como te decía, dogmático, del un lado o del otro, teórico o dogmático, sino desde los datos, desde lo empírico, desde investigaciones que nos lleven a tener conclusiones certeras de cuáles son las mejores políticas públicas, más allá de una ideología, sino qué es lo que le conviene realmente a la gente, a la familia, al ciudadano común, que finalmente es el que va a ser afectado por todas estas cosas.
Por supuesto. Una ex asambleísta, Marjely Vázquez, también es, me parece, de la ideología. Y bueno, en su incursión en la asamblea igualmente estuvo involucrada en el tema de la ley de protección de los trabajadores. Entonces ya vemos que realmente sí participan en temas coyunturales que la tienen a la sociedad, ¿no? El tema del empleo de los jóvenes y todo eso. Esa es una muestra precisamente de la incursión para aportar en estos temas de la democracia, ¿no? Entonces, a partir de aquello yo te quiero preguntar, porque ya vemos, yo bueno, ya voy nombrando dos, ¿no? Vázquez y Zavala. No sé qué otro nombre tú me puedas dar igualmente para que empieces con la radiografía del Ecuador. ¿Cómo está la situación política de ustedes entre Ecuador? Claro, sí, la doctora Marjely Vázquez, si nos ve, un saludo para ella. También la estuvimos entrevistando hace un poquito de tiempo. Hay otras personas, hay muchas personas en mandos medios, en el gobierno. Bueno, espero no que me permitan nombrarles, pero tenemos algunas personas importantes dentro en el ámbito político. Son pocas en realidad, y es nuestro trabajo como movimiento en este sentido también es precisamente el ir descubriendo a las personas que compartan las mismas creencias para poder articular esfuerzos, ¿no? Ahora mismo hay una asambleísta, su nombre es Lira Villalbes, asambleísta nacional, ella es de Tungurahua, fue gobernadora de Tungurahua, también es cristiana. Conocemos del superintendente de bancos actual, Cristian Cruz, también es cristiano, por nombrarte algunas personas, ¿no? Pero sin embargo han llegado a esos puestos no por una plataforma cristiana, sino más bien política. Exactamente. Hay dos fenómenos, digamos, o dos maneras en los que los cristianos en América Latina están llegando. Bueno, son varios, pero digamos, hablemos en este caso de dos. A través de alianzas o de participación en partidos grandes, participación individual. O sea, es decir, el cristiano siente un apego, un llamado, una inquietud política y participa a través de un partido normal, X. Ajá. Y el otro es la formación de partidos políticos cristianos. En este sentido, los partidos políticos no han tenido un gran éxito. Sin embargo, como en el caso de Costa Rica, te repito, el hecho de haber estado un partido que, aunque era minoritario, hizo que una coyuntura específica despunte ese partido, ¿no? Entonces deben existir partidos también. Por otro lado, no solamente para ser una plataforma, sino hablemos otra vez de la democracia. Nosotros somos una comunidad, como te decía, 100 millones de personas. Claro, en el Ecuador, el 11%, hay cifras ahora que pues, hablan de una mayor participación, pero digamos, más de 1 millón de personas. Y no tenemos una representación como comunidad para intereses propios como comunidad cristiana. No tenemos, es decir, los casos que tú mencionas y otros están ahí, pero no representativamente por los cristianos. El voto de ellos no es el voto de los cristianos, claro, ha sido el voto general. Entonces, claro, sí necesitamos también como comunidad tener representantes que lleven pues nuestras necesidades, ¿no? a la asamblea. ¿Cuál sería la solución? ¿Involucrar a más cristianos en la dinámica política en partidos políticos o aglutinar a todos los cristianos y dar propuestas de nuevos partidos políticos con ideología cristiana? Yo creo que tiene que ser un trabajo conjunto. Como te decía, por la heterogeneidad de la comunidad cristiana, tú vas a encontrar cristianos en partidos como el Partido Social Cristiano, que existe, o en Alianza País, etcétera. Por lo cual se hace difícil a la gente que tal vez ya está participando, ya tiene una vida, una experiencia política, aglutinar en una sola propuesta es un poco complicado ideológicamente. Pero a la par también, si nosotros proponemos la formación de un partido, de un movimiento, de una plataforma política que aglutine intereses particulares y donde se puedan formar nuevos cuadros, nuevos líderes, porque mucha de esta gente es la que está rompiendo la brecha, o sea, está recién entrando. Y creo que sí se necesita formar también gente que tenga clara la idea de por qué los cristianos deberíamos estar en política, ¿no? Que es otro tema importante que tal vez no se lo difunde mucho, pero es el tema del servicio. Uno de nuestros valores es el servir a los demás. Entonces, creo que el cristiano político debe entender que no estamos solo por figurar, por el poder pues, per se, es decir, no por ser político per se, sino estamos ahí con un objetivo, que es servir a los demás, que es demostrar nuestros valores, nuestra forma de vida, nuestro cambio de vida a través del servicio en la política, hacia la gente que necesita, ¿no?
Por supuesto. Tú eres vocero del colectivo META, Movimiento Ético Transformando Ecuador. Cuéntanos un poco de aquello, cómo nace el colectivo META y cuál es la finalidad de la participación política o de servicio, porque si fuera servicio pudieran haber puesto una fundación. O sea. Por supuesto, bueno, como te digo, el servicio es, como dice en la frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El servicio es un eje transversal en todo lo que nosotros hacemos. Sin embargo, el colectivo tiene la intención de servir en este campo, porque hay muchas personas, hay fundaciones cristianas, hay gente que está haciendo otros esfuerzos en otras áreas. Sin embargo, esta es un área que ha estado descuidada. No hay alguien que esté pensándolo, no ha existido, o existen esfuerzos tal vez muy dispersos que necesitan ser articulados. Entonces, por supuesto, sí, nuestro objetivo es al corto plazo convertirnos en una plataforma para aglutinar y articular estos diversos esfuerzos por incursionar en política de cristianos. Y también, pues, la tendencia, no solamente aquí en Ecuador, sino en América Latina, es la conformación de partidos políticos. Entonces, en el futuro, si Dios lo permite, pues en nuestros proyectos está el conformarnos como un partido político que pueda tener propuestas también políticas, sociales, económicas, importantes para el progreso de la sociedad. Por supuesto. Y bueno, finalmente, hacerte una pregunta y también un poco en torno a cómo la sociedad tiene la visión de su participación, ¿no? Y de su posición en algunos temas. ¿Los cristianos protestantes son una amenaza o un aporte? Perfecto, esa pregunta es muy importante. Hay muchos sectores que hablan de un retroceso en la democracia por la participación de los cristianos. Entonces, bueno, quisiera hablarte de algunos temas. En primer lugar, el tema de que como comunidad cristiana tenemos el mismo derecho de ser representados políticamente que cualquier otra minoría, sea cual sea. Empezando desde ahí, los cristianos tenemos el mismo derecho a estar en política, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, se habla de este tema de un poco el Estado laico, por ejemplo, ¿sí? Que la participación de los cristianos contradice el Estado laico, la separación de poderes, pero hay que analizar un poco más finamente este tema, porque cuando tú planteas un Estado laico y la separación de Iglesia-Estado, perdón, no estás hablando de las personas, estás hablando de las instituciones. El Estado y la Iglesia como institución, en primera instancia. Y nosotros como Iglesia no estamos participando, porque como te digo, la heterogeneidad de la Iglesia no nos permite hacerlo. Es decir, lo que se hacen es esfuerzos dispersos por participar en política. Entonces, no estamos participando como Iglesia. Y es más, la visión que yo tengo es que ni siquiera deberíamos, bueno, quizás hay pastores que están participando directamente en política. Tal vez aquí en Ecuador no se ha dado ese fenómeno, aparte del pastor Zavala, que no fue una experiencia exitosa. Sin embargo, las personas que están en política no son pastores, son personas laicas que asistan a una iglesia, que tienen convicciones, que tal vez han sido líderes, pero que no son parte de la iglesia, no son los líderes de la iglesia, digamos así. Y yo creo que ese es el camino. Yo creo que el camino es que nosotros como cristianos participemos en nuestra condición de ciudadanos, no de cristianos, no de pastores, no de líderes, sino en nuestra condición de ciudadanos, porque somos ciudadanos. Tenemos los mismos derechos, tenemos nuestras opiniones, nuestros valores. Entonces, como ciudadanos tenemos ese derecho a la participación política también. Por otro lado, pues, el tema de la separación de Iglesia y Estado fue un tema que se dio históricamente para promover la libertad de culto. Por lo tanto, es un poco irónico que se diga que no estamos respetando el Estado laico. Y por otro lado, hay que revisar históricamente un poco el tema. Los protestantes han sido los que históricamente más han promovido el Estado laico, ¿sí? Porque obviamente antes la irrupción o la presencia de la Iglesia Católica como la jerarquía superior sobre política, Estado y todo lo demás, fue uno de los temas también que Lutero criticó, ¿sí?
Entonces, de ahí en adelante, pues los protestantes siempre han considerado esta separación. Sí, entonces es importante considerar eso, que no estamos participando solamente como iglesia, o no estamos participando como iglesia, sino como ciudadanos. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, David, por tu aporte. Recordar a la gente que nos está escuchando que nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook. En Twitter como @FlaxoRadio, en Instagram y en YouTube como Flaxo Radio y en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Igualmente, si están interesados en ahondar en el tema de género, precisamente que es uno de los detonantes de esto, pueden escuchar otro programa aquí en Flaxo Radio que es Estereotipas. Mi nombre es Giovanni Córdoba. Muchas gracias, David, por tu participación. Espero nos volvamos a encontrar en otra ocasión aquí mismo en Son Politicón. Chao, chao. Gracias, Giovanni.